Corría el año de 1829, 8 años después de haberse declarado México independiente. Una armada y ejército españoles llegaron al puerto de Tampico. La intención, desembarcar en suelo mexicano y lograr la reconquista de México para don Fernando VII, rey de España. El comandante de esta expedición era el general Isidro Barradas. La expedición de Barradas era muy numerosa y el ejército español estaba bien pertrechado. En estos primeros años de México independiente, el desorden estatal iba en aumento. Una revuelta en la Ciudad de México había depuesto al segundo presidente del país. Es en este escenario donde un joven carismático, nacido en Veracruz, entraría en la escena de la historia. Se llamaba Antonio López de Santa Anna y buscaría, enfrentando al ejército invasor, la oportunidad de hacer brillar su estrella. Santa Anna tomaría las riendas del ejército mexicano. Se dirigió al puerto de Tampico con la idea de un acto militar vistoso. Santa Anna inició la búsqueda de su propia gloria, la consolidación de su imagen como gran soldado, el Bonaparte de la América española. ¿Qué sentido tiene estudiar el pasado? ¿Acaso lo que vivieron nuestros antepasados tiene alguna relación con nosotros y nuestro futuro? Hoy platicaremos de Santa Anna, ¿héroe o traidor? Esto es Historiadores. Santa Anna era una persona hambrienta de protagonismo. En 1829, España intentó obtener una nueva ventaja política con el intento de recuperación del territorio mexicano. Un ejército español desembarcó en Tampico con ese propósito. Sin embargo, casi de inmediato cayó víctima de una epidemia de fiebre tifoidea. Bajo esa condición, Antonio López de Santa Anna llegó con un ejército y, con pleno conocimiento de las condiciones del ejército español, realizó un ataque a cañonazos, lo que obligó a la rendición inmediata y el regreso del ejército español derrotado. Santa Anna aprovecharía ese evento para autoproclamarse héroe de Tampico y realizar una marcha triunfante a la Ciudad de México como el gran general. Con este prestigio llegó a la presidencia en 1834 por primera vez, de las 11 que tuvo a su cargo. Pero las exigencias del puesto y las intrigas políticas lo orillaron a pedir licencia. Se retiraría a su hacienda de Manga de Clavo en Veracruz. Se dio la función de vicepresidente a Valentín Gómez Farías, quien empezó a realizar actos de gobierno acorde a las nuevas leyes liberales puestas en marcha. Los grupos afectados acudieron con Santa Anna, que, envuelto en estas intrigas, levantó a su ejército. Santa Anna había puesto en marcha un golpe de estado en contra del gobierno de Santa Anna. En 1836 el estado norteño mexicano de Texas se declaró independiente al haber sido poblado por un grupo de norteamericanos que aceptaron la invitación de México a poblar estos territorios. Declararon su separación de México aprovechando las inestabilidades en el gobierno. Santa Anna se dirigió al norte con un grupo reducido de soldados. Aprovechó el largo trayecto para incrementar su ejército con leva obligatoria, sumando campesinos y pobladores de pueblos para juntarlos con el contingente militar. Hombres sin preparación, sin armas y algunos sin zapatos. El grupo defensor de la independencia de Texas se refugió en el Álamo, una fortaleza en una pequeña loma. El ejército mexicano arrasó con el Álamo y mató a todos sus defensores. El asedio de Santa Anna duró 10 días. Enfrentó a 100 defensores de la fortaleza contra 1,500 miembros del ejército mexicano. Fue una batalla muy desigual. Esto provocó que grupos de tejanos y estadounidenses se unieran al ejército independentista. Este finalmente atacó sin aviso al ejército mexicano 7 semanas después, donde Santa Anna fue sorprendido mientras tomaba una siesta. Trató de huir del campo de batalla vestido de mujer. Los miembros del ejército mexicano no tuvieron orden ni forma de defender su posición. En la retirada, muchos murieron acorralados en el campo de batalla tratando de cruzar un río del otro lado del valle de San Jacinto. Esta derrota fue una humillación para don Antonio López de Santa Anna y la provocación de repudio de la población hacia su persona. No sería la única.
Estando en su hacienda de Manga de Clavo, México sufrió una nueva invasión imperialista. Francia reclamaba el pago de deudas contraídas por México en diversos momentos de su joven conformación independiente. Uno de los reclamos eran los daños causados a una pastelería francesa en 1828 en la revuelta contra Manuel Gómez Pedraza. Se reclamaban 200,000 pesos de daños, una cantidad exagerada para la época y la tercera parte de la deuda total que justificaba el ataque. Los franceses lanzaron bombas al indefenso puerto de Veracruz. Santa Anna vio en este evento una oportunidad para recuperar la admiración de la gente. En un acto imprudente, se acercó demasiado a los ataques enemigos y la metralla lo alcanzó. Para salvar su vida tuvieron que amputarle la pierna izquierda. Uno de los actos más increíbles de este periodo santanista fueron los relacionados con su pierna. Santa Anna llevó su extremidad amputada primero a un acto solemne y enterrada en su hacienda, pero en cuanto tuvo oportunidad dio muestras de su necesitado heroísmo al trasladar la pierna en un féretro a la Ciudad de México y honrarla con ceremonias religiosas en la catedral. En una revuelta posterior contra Santa Anna, la gente sacaría la pierna de su sepultura y la amarraría a unos perros arrastrándola por la ciudad. La invasión norteamericana de 1847 no fue culpa de Santa Anna. Fue una guerra injusta y sin sustento diplomático, militar o jurídico. El ejército estadounidense traspasó la frontera definida con México y provocó un intercambio de balas con la tropa de guardia que no originó los enfrentamientos. Estados Unidos invadió México con un enorme ejército y extremadamente preparado. La guerra con Estados Unidos fue atroz. La defensa del territorio en Cerro Gordo y después en Churubusco demostraron la desproporción de ambos bandos. Santa Anna nuevamente estaba al mando del ejército defensor, que se posicionó en los Peñones como entrada natural del ejército invasor al Valle de México. Los norteamericanos utilizaron estos eventos como ejercicio militar, rodeando la ciudad, atacando por zonas desproporcionadamente alejadas a grupos de defensores y acabaron con cualquier resistencia. Padierna, la plaza de San Jacinto en San Ángel, Molino del Rey, Chapultepec, donde la masacre de cadetes, últimos defensores de la ciudad, no tiene paralelo en la historia mundial. Santa Anna, informado, retiró al ejército hacia el norte rumbo a Querétaro y no opuso resistencia. La bandera norteamericana ondearía sobre Palacio Nacional 5 meses. Santa Anna se exilió nuevamente, ahora en Colombia. Entre 1845 y 1855 años, México tuvo 12 presidentes. Finalmente, un grupo de políticos llamó nuevamente a don Antonio López de Santa Anna a gobernar por última vez el país. En esta ocasión, sus actos estuvieron llenos de excesos y desatinos. Incorporó impuestos a la población por las ventanas de sus casas, la pertenencia de mascotas, otorgó títulos nobiliarios a sus favoritos y se hizo llamar Alteza Serenísima. Ordenó buscar su pierna de regreso. En 1853, una revolución comandada por un grupo liberal depuso finalmente a Antonio López de Santa Anna. Fue su 11º mandato. Todavía México viviría momentos durísimos en la historia de su conformación como país de instituciones. Sufriría una guerra civil provocada por el grupo conservador. Los nostálgicos, siempre beneficiados por ese desorden y corrupción y sus relaciones con gente poderosa, terminan extrañando el antiguo régimen, que después acudiría a Europa para ofrecer la corona de México al archiduque austriaco Maximiliano y buscaría el apoyo de Francia, que invadiría México en 1861. Santa Anna escribiría al emperador Maximiliano ofreciendo sus servicios. Su biografía es una increíble aventura, capaz de dar golpes de estado a sí mismo. Se nombró Alteza Serenísima, gobernó por enemigos y adversarios. Antonio López de Santa Anna sobrevivió a todos los personajes de su época, a Iturbide, a Guerrero, a Poinsett, a Lucas Alamán y a Anastasio Bustamante, a Winfield Scott, a Comonfort, a Juárez, inclusive a Maximiliano y a Napoleón III. Moriría en su casa, en la Ciudad de México, en 1876. Sin duda, un personaje que identifica y marca la historia de México en gran parte del siglo XIX. Esto fue
historiadores. Suscríbete a nuestro canal. Ayúdanos a llegar a más personas. Historiadores.